El doctor Rodrigo Mercado Pimentel es médico cirujano por la Universidad de Guadalajara. Él es especialista en neurocirugía por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Tiene una subespecialidad en cirugía funcional y estereotáxica en la University of British Columbia y es miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Movimientos Anormales. Gracias, Rodrigo. Buenas tardes, Elisa. Muchísimas gracias por la invitación a participar esta tarde con ustedes. Voy a aprovechar que la gran mayoría de las personas que escuchan esta charla son personas involucradas con la atención del manejo de pacientes con Parkinson de manera directa o son pacientes con la enfermedad. Y la intención es poder discutir con ustedes no solamente los conceptos que definen a la cirugía, sino describirles paso a paso en qué consiste este procedimiento. En particular, esta tarde platicaremos sobre la estimulación cerebral profunda en la enfermedad de Parkinson. Me gusta iniciar por lo general con esta primera imagen en donde observamos de su lado izquierdo un poco de historia, los procedimientos quirúrgicos de alta precisión orientados a tratar trastornos del movimiento fueron desarrollados desde la década de los 30 en el Japón por el profesor Narabayashi y ya en Occidente en la década de los 40. Los procedimientos quirúrgicos se realizaban con herramientas que en aquel entonces permitían una precisión milimétrica para poder generar lesiones en el interior del cerebro que pudieran modular las respuestas de estas estructuras cerebrales y de alguna manera generar un beneficio clínico sostenido sobre las principales manifestaciones de la enfermedad, en particular sobre el temblor. Se calcula que por lo menos hasta la década de los 60 se habían realizado cerca de 25,000 procedimientos de lesión tan solo en Estados Unidos y en Inglaterra. Y de hecho, la palidotomía, uno de estos procedimientos quirúrgicos que consiste en generar una pequeña lesión milimétrica en una estructura llamado globo pálido en el cerebro, se convirtió en una de las cirugías más comúnmente realizadas por los neurocirujanos en esa época. Sin embargo, la llegada de nuevas estrategias de tratamiento farmacológico permitió que la gran mayoría de los pacientes fueran capaces de recibir beneficios sin necesidad de intervención quirúrgica y por lo tanto el número de casos quirúrgicos se redujo significativamente hasta la década de los 80, cuando con el crecimiento de la tecnología pudimos dar un brinco muy claro, muy sensible en dos aspectos específicos. Primero, en la calidad de las imágenes con las que identificamos las estructuras cerebrales en donde vamos a realizar estos procedimientos quirúrgicos. Observamos cómo los primeros estudios transoperatorios para localizar estructuras en el interior del cerebro se realizaban con estudios de radiografía simple que eran fortalecidos por la aplicación de algún medio de contraste. De tal manera que estas estructuras cerebrales en las que ahora depositamos los electrodos cerebrales profundos no eran observados de forma directa, sino calculados a partir de la observación de estructuras cerebrales de forma indirecta con rayos X simples. En la actualidad es posible tener una herramienta tecnológica a la mano del cirujano contemporáneo que permite con anticipación poder no solamente adivinar, sino observar directamente estas estructuras cerebrales y poder diseñar con anticipación un procedimiento quirúrgico mucho más preciso y mucho más seguro. A la par del crecimiento tecnológico, ha habido un crecimiento sostenido en el conocimiento específico de pacientes que pueden beneficiarse con un procedimiento quirúrgico, en particular en pacientes con enfermedad de Parkinson, en quienes entendemos que sus manifestaciones clínicas no solamente se limitan a los síntomas motores, sino que también existen síntomas no motores ya descritos en las pláticas previas, y además también complicaciones motoras asociadas al uso crónico de los medicamentos dopaminérgicos. Y es a partir de la suma de estas observaciones clínicas, neuropsicológicas, de neurorehabilitación y de imagen estructural que definimos a los candidatos que van a beneficiarse con un procedimiento quirúrgico. Por lo general, la definición de candidatos, la selección
de estrategias quirúrgicas no reside solamente en el neurocirujano, sino en todo el grupo de especialistas que integran este equipo multidisciplinario, ya que la gran mayoría de los pacientes con esta enfermedad, cerca del 80 al 85%, podrán llevar un curso benigno de su enfermedad sin necesidad de una intervención quirúrgica. De tal manera que el principal punto de éxito para poder operar a un paciente es definir al candidato quirúrgico y estar seguros de que la decisión de que el paciente se opere redundará en un beneficio clínico sostenido a largo plazo en la calidad de vida de nuestros pacientes. Una vez que se hace este análisis, podemos entonces definir no solamente la estrategia quirúrgica, es decir, si realizaremos una lesión o colocaremos un electrodo cerebral para modular estas estructuras, sino que también vamos a seleccionar el blanco quirúrgico, es decir, la estructura cerebral que vamos a modificar su función, la cual vamos a modular para que la respuesta clínica que estamos esperando sea satisfactoria y sea coincidente con las expectativas de beneficio de cada paciente. Vale la pena señalar en este punto un paréntesis muy importante. Hasta el momento, todas las intenciones quirúrgicas no están orientadas a curar la enfermedad. Si así fuera, estaríamos operando al paciente después de las primeras 2 citas del diagnóstico, sino que están orientadas a funcionar como un coadyuvante al tratamiento médico y por lo tanto requieren de una observación y un seguimiento progresivo a lo largo de los primeros años del inicio del estudio y el abordaje terapéutico del paciente para poder definir si en verdad la cirugía puede fortalecer ese primer esfuerzo con medicamentos. Y si la cirugía consiste en finalmente la decisión más oportuna, más afortunada, contamos con diferentes espacios en el interior del cerebro, diferentes estructuras cerebrales que podemos operar. El núcleo subtalámico, el globo pálido interno y el núcleo ventral intermedio del tálamo son los blancos más comúnmente utilizados con intención de modular diferentes intenciones en el paciente. El núcleo subtalámico es una de las principales estructuras utilizadas en la actualidad, ya que prácticamente brinda beneficios en todos los aspectos del espectro clínico motor del paciente. Es un excelente para modular temblor, distonía, rigidez, lentitud de movimientos, y es quizá el candidato estructural más importantemente aplicado en pacientes que sufren de fluctuaciones en la respuesta de los medicamentos dopaminérgicos o que no toleran las dosis dopaminérgicas necesarias para que el beneficio clínico de este medicamento sea evidente. El globo pálido interno lo utilizamos principalmente para pacientes que presentan movimientos involuntarios de tipo discinesias muy severos. Son movimientos generados no por la enfermedad, sino por la interacción de la enfermedad con los medicamentos dopaminérgicos. Y el tálamo, el núcleo ventral intermedio del tálamo, principalmente para pacientes con temblor refractario, que quizá tengan una excelente respuesta a medicamentos dopaminérgicos en el resto de los síntomas de su enfermedad, pero si el temblor no funciona, no se detiene o se mejora con alguna de estas intenciones de medicamentos, podemos optar por operar esta zona del cerebro con excelentes resultados en el temblor de los pacientes. De forma simultánea han crecido otras opciones, otros blancos que han sido explorados por algunos grupos específicos en el mundo. Sin embargo, su aplicación de manera global y universal todavía se encuentra limitada, como las fibras premiscales o el núcleo pedunculopontino, del cual seguimos en espera de resultados contundentes provenientes de otros centros para poder aplicarla de manera abierta. Realmente el cambio más importante en la perspectiva del tratamiento quirúrgico de los pacientes con trastornos del movimiento, en particular con Parkinson, surge a partir del trabajo del Dr. Pierre Polack y del Dr. Alain Benavid, quienes en 1987 publican la primera experiencia generada por la colocación de un electrodo cerebral profundo. Se coloca un pequeño electrodo que mide aproximadamente 1.5 milímetros de diámetro en estos espacios anatómicos que yo les mostré, y este equipo de estimulación es capaz de modular de manera reversible y adaptable la actividad de esta estructura cerebral
para beneficiar clínicamente al paciente sin la necesidad de generar una lesión definitiva. Este es uno de los avances tecnológicos y de interacción entre tecnología, ciencia y aplicación clínica del conocimiento más importantes en los últimos años, y ha desencadenado una de las opciones terapéuticas más amplias y sólidas que brindamos en la actualidad, no solamente para trastornos del movimiento, para otro tipo de enfermedades, y que se conoce como estimulación cerebral profunda. La evidencia se extiende desde 1987, es decir, hace 33 años se colocó el primer estimulador cerebral profundo. En 1991 se reportó el primer caso de la colocación de este tipo de implantes para pacientes con enfermedad de Parkinson, y hasta la actualidad se tiene un registro aproximado de cerca de 200 a 220 mil pacientes en el mundo con este tipo de implantes circulando con éxito en todos los países en donde está accesible esta tecnología. Y de manera paralela, lo veníamos discutiendo, al desarrollo tecnológico en biotecnología, también estamos sacando provecho del desarrollo tecnológico en la adquisición de imágenes que nos permiten identificar con mucha precisión estas estructuras cerebrales, e incluso con días de anticipación a la cirugía podemos planear este procedimiento quirúrgico, llevar a cabo la cirugía en un modelo tridimensional real del cerebro del paciente que nos permite identificar las trayectorias por donde descender los electrodos hacia un sitio muy específico del cerebro con un rango de error de 0.3 milímetros. Este tipo de estudios de imagen, así como el software que ya nos permite utilizarlos para poder diseñar estos procedimientos quirúrgicos, han dado un brinco significativo de calidad y precisión y de seguridad en los procedimientos quirúrgicos que nos permiten en la actualidad realizarlos con éxito. De tal manera que en las siguientes imágenes les iré pasando de manera progresiva, paso a paso, los momentos decisivos durante un procedimiento quirúrgico, la definición del candidato quirúrgico y la manera en la que este debe operarse. Como ya lo platicamos, es una decisión multidisciplinaria y de alguna manera también es una decisión muy particular del grupo que esté atendiendo a los pacientes en este momento, de tal manera que voy a enfocarme en la manera en la que nosotros realizamos el procedimiento quirúrgico. Una vez que hemos decidido que el paciente debe ser intervenido, esta es la forma en la que lo hacemos. El paciente acude con uno o varios días de anticipación al hospital con intención de realizar una resonancia magnética con un magneto de alta intensidad de 3 Tesla, con la intención de obtener una imagen del cerebro en cortes muy delgados y contiguos que nos permitan diseñar esto precisamente, un modelo tridimensional del cerebro del paciente que podamos observar en diferentes perspectivas con la intención de identificar los núcleos en donde queremos colocar nuestros electrodos cerebrales, identificar con precisión estos núcleos y también las estructuras anatómicas vecinas que no queremos involucrar durante el procedimiento quirúrgico. Esta planeación previa nos permite no solamente identificar el núcleo que deseamos abordar, sino también identificar estructuras cerebrales, estructuras vasculares como arterias, venas, áreas cerebrales funcionales de gran relevancia para la funcionalidad de nuestros pacientes que no queremos lesionar durante el procedimiento quirúrgico. De tal manera que el día de la cirugía ya ingresamos con un plan quirúrgico específico, ya llevamos el mapa que dirigirá nuestras herramientas hacia esos núcleos con precisión y lograr obtener este éxito quirúrgico con un índice de riesgos muy bajo y un índice de éxito alto. El día quirúrgico, el paciente ingresa al área de tomografía. El paciente ha suspendido sus medicamentos dopaminérgicos durante las últimas horas, de tal manera que vamos a observarlo con las manifestaciones clínicas de su enfermedad a flor de piel, de manera muy evidente, bajo anestesia local o regional del cráneo del paciente. Vamos a colocar esta herramienta llamado marco de estereotaxia que se fija con 4 puntos firmemente al cráneo del paciente. Es un procedimiento que genera la molestia de la presión
pero al estar el paciente anestesiado de forma local, no produce o no genera dolor por la presión de estos pinchos. El colocar este marco nos va a permitir tener una referencia externa con la cual el software va a poder identificar el cerebro del paciente con las herramientas que vamos a utilizar ese día, de tal manera que esa trayectoria que trazamos en el plan previo la realicemos exactamente igual, con alta precisión, ese día quirúrgico. Se complementa este estudio de planeación con una nueva tomografía, es la de mañana, y esa tomografía se fusiona al plan de resonancia proyectado con anterioridad para obtener estas imágenes de planeación estereotáctica que nos permiten definir blancos y trayectorias, y entonces con las herramientas estereotácticas poder realizar el procedimiento quirúrgico en un espacio amplio, cómodo, donde el paciente entendemos que estará despierto, y por lo tanto la integración de todos los elementos quirúrgicos, tanto de equipamiento como de personal humano en el interior del quirófano, puedan encontrarse en relación directa con el paciente, que el paciente pueda comunicarse constantemente con nosotros para resolver sus dudas y sus inquietudes durante el procedimiento paso a paso que iremos desarrollando. Esta comunicación es constante a través de la cercanía que tenemos el equipo quirúrgico con el paciente. Es posible incluso que las enfermeras se acerquen y le den un poco de agua al paciente, estén al pendiente de todas sus dudas y de sus preguntas, y podamos desarrollar un procedimiento quirúrgico tranquilo, relajado, en el que el paciente pueda cooperar constantemente en la toma de las decisiones terapéuticas más importantes. La primera parte del procedimiento consiste en introducir unos pequeños electrodos que son capaces no solo de generar una respuesta, sino de ir registrando la actividad eléctrica de los núcleos cerebrales, y a través de esos mismos electrodos también generar estímulos transitorios que simulen el efecto terapéutico del estimulador definitivo. Como lo vieron en estas imágenes, las incisiones son pequeñas, están localizadas de forma bilateral en la porción anterior del cráneo, se realizan bajo anestesia local, y eso nos permite que el paciente interactúe con nosotros sin dolor. Y la intención de que el paciente esté despierto es que podamos obtener este tipo de información a lo largo del procedimiento quirúrgico, en donde identificaremos diferentes patrones de disparo que caracterizan o definen que el sitio correcto es en donde estamos abordando con nuestra trayectoria de los electrodos. Estas señales son características de esas zonas anatómicas que hemos escogido como blanco, y cuando las observamos y las escuchamos, nos brindan la certeza de que estamos en el espacio correcto, y con la respuesta clínica que observemos durante la prueba transoperatoria será la óptima. El paciente se encuentra despierto y eso nos permite realizar pruebas clínicas que evalúen el efecto de estimular esos espacios anatómicos de manera funcional, de tal manera que el efecto que a largo plazo mostrará el uso de los estimuladores cerebrales profundos los podremos identificar durante el procedimiento quirúrgico, y al mismo tiempo también seremos capaces de identificar cualquier efecto adverso o secundario no deseado que nos permitan entonces hacer las correcciones necesarias en ese momento para que al final el electrodo definitivo se descienda exactamente en el lugar en donde obtuvimos las mejores señales en esta lectura de registro y donde obtuvimos las mejores respuestas clínicas. Este análisis transoperatorio lo realiza el neurólogo experto en trastornos de movimiento, que mejor conoce al paciente y que ha tenido un conocimiento exacto y preciso de las respuestas del paciente a situaciones de estrés y a modificaciones en sus medicamentos a lo largo de los últimos años. De tal manera que la presencia del equipo completo en el quirófano nos permite llegar a este punto, el punto en el que mediante control radiográfico descendemos el electrodo hacia el blanco que hemos seleccionado. Este ya es el electrodo definitivo, y la ubicación final de este electrodo es la suma del criterio neurológico, del criterio estructural y del criterio personal también del paciente, que es capaz de durante el procedimiento explicarnos en cuál de esas trayectorias y en qué punto específico notó una mayor mejoría y una menor
severidad de efectos secundarios o la ausencia de efectos secundarios, y por lo tanto así definimos entre todos el lugar óptimo en donde estos electrodos serán depositados. Finalmente, ya el paciente, bajo un procedimiento de anestesia general convencional, se le retira de estas herramientas de sujeción craneal, se intuba y se duerme como un procedimiento quirúrgico normal, y se conectan estos electrodos cerebrales por debajo de la piel hacia una extensión que es mucho más gruesa que los electrodos originales. Realmente el efecto estético es apenas perceptible. Las personas que lo observan lo confunden con algún nervio o algún músculo tirante del cuello. Estas extensiones descienden por debajo de la piel hasta un pequeño reservorio también por debajo de la piel, en donde depositamos el generador de pulsos, o la pila, o el marcapaso, que es una de las metáforas o comparaciones, una de las comparaciones más efectivas con las cuales se ha mencionado este tipo de tecnología. Después de la cirugía, ya con el paciente despierto y recuperado, antes de llevarlo a la cama de terapia intensiva, lo llevamos a un ATAC de control postoperatorio. En esta tomografía de control vamos a identificar la ubicación de los electrodos en relación con el plan propuesto, pero sobre todo vamos a descartar que existan o no complicaciones relacionadas con la inserción de los electrodos, las cuales tienen una incidencia mínima y las platicaremos en las últimas imágenes. Y una vez que estamos satisfechos con la ubicación final de nuestros electrodos y la ausencia de complicaciones, te trasladamos al paciente a su recuperación ya en cama. Existen diferentes mecanismos de imagen que nos permitirán en el futuro identificar la ubicación final de estos electrodos y la relación que guardan con las estructuras cerebrales en donde finalmente los depositamos. Y en función a este análisis, que ojalá esté disponible de manera oportuna en nuestro país, poder diseñar el siguiente paso. Pero mientras tanto, el seguimiento convencional de los pacientes está basado en un seguimiento clínico de observación que nos permite identificar mediante estos estudios de imagen que mencionamos la ubicación final de los electrodos y observar sus respuestas una vez que el estimulador es encendido. El paciente es egresado a casa ya con el estimulador encendido. De manera progresiva se irá escalando esto hasta una condición terapéutica más formal. Existen grupos en el país que deciden esperar en el encendido de su estimulador algunas semanas, pero finalmente el objetivo de todos ellos es que a lo largo de las primeras 6 a 8 semanas después de la cirugía se optimicen los parámetros de estimulación para alcanzar ese balance esperado entre reducción de medicamentos y aumento de estimulación, que logren el objetivo terapéutico, el beneficio que buscábamos todos con el paciente al ser intervenido. El cirujano, a las 2 semanas de la cirugía, retirará los puntos, le daremos un seguimiento periódico a la cicatrización de las heridas, que, como observan, después son cubiertos de manera afortunada por aquellos que sí tienen cabello, cubren las heridas, cubren sus cicatrices y tienen un efecto estético mínimo y un efecto funcional muy importante. Es una cirugía segura. Si bien este estudio ya fue realizado hace más de 12 años, es un estudio muy importante por lo extenso del número de casos que fueron analizados. Todo procedimiento quirúrgico cerebral obviamente está expuesto a estos riesgos, aunque no lo deseamos. Sin embargo, son riesgos que se mantienen en números muy reducidos gracias a estos procedimientos de preparación operatoria y a la selección de candidatos óptimos. El riesgo de mortalidad es menor al 0.5%. En esta serie de más de 1.183 pacientes se describieron 5 pacientes que fallecieron por hemorragias intracerebrales, 2 de ellos, es decir, menos del 0.2% para un procedimiento cerebral quirúrgico, es un número bastante afortunado. La hemorragia cerebral es sin duda la complicación que más tenemos todos en el equipo, así que lejos de ignorarla, nos enfocamos en detectar estos factores de riesgo con los cuales está asociada para poder controlarlos y reducir este riesgo al mínimo posible. El riesgo de una hemorragia es, en general, entre el 1 y el 2%. Es mucho más frecuente en pacientes con hipertensión arterial no tratada, bajo un control irregular,
que tenga alguna alteración en la función de coagulación de su sangre, también sin vigilancia médica, y es más frecuente en pacientes mayores de 60 a 65 años. Sigue siendo una incidencia baja cuando nos alejamos de estos factores de riesgo en pacientes menores de 70 años no hipertensos. El riesgo de una hemorragia cerebral es del 1% y de que esta hemorragia tenga una repercusión en el paciente es de la mitad, de 0.5%. Existe el riesgo de que al colocar un aparato externo, el paciente desarrolle un cuadro infeccioso relacionado con el nuevo implante. La incidencia de infecciones varía de entre el 0.4 hasta el 5%. La mayoría de ellas ocurren durante el primer mes del tratamiento. Es raro que se observen de manera tardía, pero la manera de evitarla es obviamente desarrollando un proceso de cirugía muy limpio y dándole a los pacientes los medicamentos antibióticos necesarios y las indicaciones de aseo en casa para que las heridas se encuentren limpias. De manera general, el paciente que se somete a un procedimiento de colocación de electrodos para estimulación cerebral profunda en enfermedad de Parkinson tiene un riesgo de morbilidad permanente, es decir, de algún tipo de complicación permanente del 1%, y de morbilidad o complicaciones transitorias, es decir, que se van a resolver en los primeros días después de la cirugía y que obedecen al efecto de edema o manipulación cerebral mínimo, es del 0.6%. Y esto dará entonces pie a la oportunidad de que el grupo involucrado en el manejo terapéutico del paciente, no solamente de sus medicamentos y de su rehabilitación, ahora tengan una nueva herramienta que les permita sumar a las estrategias de tratamiento para lograr ese beneficio que buscamos en los pacientes, al agregar los parámetros de estimulación cerebral profunda y que los actuales equipos de estimulación nos permiten modular de diferentes maneras. De esta manera, los pacientes pueden obtener el máximo beneficio posible proveniente de la estimulación con una posibilidad mínima de complicaciones relacionadas con estos estímulos y nos permite adaptar una gran cantidad de variables en el largo plazo que suman para optimizar el resultado benéfico. Con esto termino mi presentación, agradezco su atención y estamos listos para escuchar preguntas y comentarios de su parte.